Mis queridos amigos, es un agrado estar aquí con ustedes, presentes en este momento tan impresionante para vuestras mentes, concebir un medio de comunicación poco usual y característico que se ha venido llevando a cabo hace tantos y tantos, cientos y cientos de años. La mediunidad es un don, pero al mismo tiempo se puede desarrollar y trabajar. Un don no exclusivo de unos pocos, también es un don propio de cada uno de ustedes. Cada persona en este mundo y en cualquier otro, como lo ha dicho este canal, es totalmente un medium. Y eso es lo importante. Mis queridos amigos, mi nombre es Jung El. Algunos me conocieron como Carl Jung, pero me gusta que me nombren o denominen como Jung El. Traigo energía de sobras para brindarles a través de esta charla, de esta pequeña conferencia, diálogo, monólogo, como ustedes quieran interpretarlo. Veremos un punto importante en la razón y el estudio del espíritu y del alma. La unificación total del mismo, el sentido dual, la doble polaridad, de la cual se relaciona mucho con lo que dice este maestro Chico Javier, ¿cierto? Pero lo más importante, dentro de la importancia de todos los temas que podamos tocar, aportar, es la esencia, lo que hay como trasfondo detrás de cada tema. Las palabras no son nada ante los hechos de la conciencia. Los símbolos no son nada ante los hechos de la conciencia. Las filosofías no son nada ante los hechos de la conciencia. Y podríamos seguir con un sinfín de cosas. He conceptuado que cada elemento, cada vibración, cada partícula, sea sólida o no, tiene su particularidad, tiene su propia esencia. Es importantísima. Y la cadena de partículas que se forman en esta creación forman un todo único. Curiosamente, la creación misma, que proviene de ese Señor que ustedes han denominado Dios, de ese Creador, tiene su propia característica, su propia vibración, su propio tono, su propia escala, su propia música. Hay otras creaciones de otros creadores que también tienen su propia música, su propia vibración. Es así como funciona.
Todo es único y se relaciona. Las diversas y distintas vibraciones se entrecruzan en una especie de sincronicidad armoniosa que forman un entramado energético, y como es abajo es arriba, según la filosofía de Hermes. La ley de correspondencia, otro dato más de Hermes, también nos dictamina y nos dice exactamente lo mismo. Hoy quiero expresar en conocimiento y humildemente en lo que pueda de sabiduría sobre las diferencias y las no diferencias entre un yo superior y un yo inferior, como decía este maestro 8. El triángulo y el cuaternario, un 90% y un 10%. Pero queremos ahondar en este tema para que no quede como algo suelto o simplemente en el tintero. Queremos profundizar un poco más y ver en qué nos puede ayudar el tema. ¿Para qué a ustedes les serviría? ¿En qué nos ha servido a nosotros como espíritus? No crean que porque somos espíritus considerados maestros por ustedes, está todo resuelto. No dejamos de aprender, de vivenciar y experimentar diversas sensaciones que para ustedes son distintas porque tienen un contenedor físico que les permite aquello. Sin embargo, nosotros tenemos un contenedor, más bien nuestros contenedores son de tipo o del tipo energéticos, distinto a los de ustedes. Más amplios, con menos limitaciones, pero con limitaciones al fin y al cabo. Ustedes tienen también sus limitaciones. Cuando captan vuestro cuerpo físico, se sienten limitados. ¿Por qué? Será porque, como dijo este maestro 8, se identifican con ese organismo, con la creencia que deduce o se deduce de ese organismo, con las simbologías, con los arquetipos de ese organismo, que son cientos y cientos y miles de secuencias incorporadas en el cerebro humano desde antaño, de generación en generación. El alma o el espíritu, que es exactamente lo mismo. Alma de animus, espíritu de espiritualidad, sutilidad. Pero son exactamente lo mismo. Y por lo tanto, sí es profundamente cierto que es uno solo. Uno solo y nada más. Pero a través de la historia, de las diversas instituciones, o canalizadores, o mediums, o grupos de mediums, incluso a través del espiritismo, de la teosofía, de la hermandad blanca, poco entendido por la psicología y la psiquiatría,
se viene hablando y tratando el tema del espíritu y del alma de forma dividida. Muy pocos han tocado el tema del alma o el espíritu relacionándolos y al mismo tiempo unificando. Siempre se ha hecho una separación. Es lógico, y esa separación no es tal, pero por el momento y hasta el momento era necesaria como conocimiento para la humanidad. Yo me pregunto, ¿cuánto es lo que tenemos que hacer y seguir haciendo hincapié para poder sacar los viejos conceptos en desuso de la mente humana? Mis queridos amigos, un yo superior se le ha denominado de esa forma a la energía más amplia, más abundante energéticamente hablando, como esa parte más global, multidimensional de el espíritu. Y se le ha denominado yo inferior a esa parte que se expresa a través de las personas, a través de los humanos. Ese yo superior, o 90%, o Tetán, como denominó Ron Hubbard. Es el espíritu. Y ese 10%, o ese yo inferior, o ese cuaternario, es el espíritu. Ustedes curiosamente se preguntan, ¿y dónde está la trampa? ¿Dónde está el meollo de este asunto? Si entramos en las profundidades del alma y en la composición de la misma, nos daríamos cuenta que no hay ningún truco, ninguna trampa. Es lo que han recibido como conocimiento a través de la historia. Cada conocimiento, de acuerdo a su época, era necesario y valioso. Valioso conocimiento que ha permitido que ustedes puedan asimilar ciertos componentes de sus vehículos. Pero mis queridos amigos, piensen por un momento. No puede haber nada separado si todo es una sola cosa. Piensen solo por un momento. No puede haber absolutamente nada dividido si es una sola cosa. Ustedes podrían dilucidar. Vuestras manos son vuestras manos y vuestras piernas, y vuestra cabeza está en lo alto de vuestro cuerpo. Y diríais que la cabeza es una cosa, la mano es otra y la pierna es algo totalmente distinto. Sin embargo, el cuerpo es uno solo. Cuando se golpean en el dedo de una de sus manos, sienten con más fuerza ese dolor en esa extremidad. Corporalmente hablando.
El dolor es tan intenso del martillazo en el dedo que ustedes dirían, yo soy la mano. En ese mismo instante donde el dolor palpita fuertemente. Si alguien se golpea en la cabeza, diría, yo soy la cabeza. Porque toda la intensidad, la reactividad y la fuerza detona en la cabeza, producida o producto del golpe. Piensen, mis queridos amigos, ¿cómo es el sistema? Pero aunque te golpees, o se golpeen la mano o la cabeza, o ambas cosas al unísono, el cuerpo es uno solo. Con el espíritu o el alma pasa exactamente lo mismo, es uno solo. Con este burdo ejemplo, yo quiero dar a entender algo muy simple. Como dijo el maestro Ocho, primero el espíritu no encarna, y eso es una total realidad. La palabra encarnación, desencarnar o reencarnar, ¿qué significa volver a entrar en la carne? Se ocupó en Oriente, principalmente en países como la India. Incluso más atrás. Pero el espíritu no entra en la carne porque no entra en el cuerpo. Donde entra realmente, si es que podríamos decir que entra, es en la energía que recubre el cuerpo, que este medium denominó a dicha energía como malla energética, que ustedes llaman aura. Pero el aura no es la única energía que envuelve el cuerpo, ¿cierto? Hay chakras también, hay glóbulos de energía, hay corrientes energéticas que no todos conocen y los científicos tampoco conocen. Hay campos etéricos, hay meridianos, hay puntos energéticos también denominados como puntos de acupuntura. Todas esas energías se entrecruzan, algunas se mantienen en su sitio y trabajan vertiginosamente para mantener sólido al cuerpo físico. Mis queridos amigos, porque el aura es un tipo de energía, los chakras otro tipo de energía y los campos etéricos otro tipo de energía, no significa que esta malla no sea una sola. Lo es. Es una sola energía. Una sola energía. Con el espíritu es exactamente lo mismo. El tema o el problema para poder ser descubierto de una vez por todas es la capacidad de percepción. Primero el espíritu no encarna, se conecta a la energía que recubre el cuerpo y por ende solo en ese punto toma contacto con el organismo físico, pero no entra en el organismo propiamente tal, aunque sí tiene la capacidad para poder entrar y salir de él, ya que las energías vibran distinto y no son compatibles, por lo tanto, a nivel energético, no pueden chocar. Cuando el espíritu se conecta a esa energía, recién lo comienza a hacer también con el cuerpo o el embrión que hay en el vientre de una mujer determinada.
Pero ese espíritu encarna completo, absolutamente completo, no dividido, porque el espíritu no se puede dividir. No encarna un 10 ni un yo inferior. No encarna un cuaternario. No encarna una partícula, ni una chispa divina inferior. Es el espíritu completo que se conecta con la energía y el embrión. Luego, ese embrión va creciendo y se va desarrollando hasta que llega al punto el cual ya tiene que nacer. Hoy en día son muy primerizos, la mayoría, 6, 7 meses ya están fuera. Antiguamente siempre se esperaba los 8 o 9 meses para que se diera a luz un bebé. Hoy en día todo es más rápido. Una vez que ese bebé sale del vientre de esa mujer, hay una parte que se expresa a través de esa malla y de ese cuerpo, en gritos, en llanto, o cuando ya va abriendo sus ojitos, físicamente hablando, tratando de percibir y captar el nuevo mundo físico al cual el espíritu se ha sometido gustosamente. Luego, pasado el tiempo, el niño va creciendo, pero aún es ingenuo y se mantiene en un estado de silencio y vacío, del cual la mente todavía no está bien desarrollada, porque el cerebro no está bien desarrollado. Si el cerebro no está desarrollado, no puede recibir energía mental para elucubrar y traducir al lenguaje hablado, en verbo, menos aún para comunicar. En un principio es balbuceo, el balbuceo de los bebés. Luego eso se va aprendiendo y asimilando en el cerebro a medida que se desarrolla, crece, evoluciona, por así decirlo. También el espíritu se va expresando mucho mejor, cada vez mejor y mejor. Es el espíritu completo que está ahí, no una parte de él, no un 10, no un yo inferior. Es el espíritu completo. Pero aquí hay algo interesante para ustedes. Os he dicho anteriormente, al igual que el maestro Cho, al igual que este medium, hemos dicho anteriormente que ustedes también son mediums naturales. Tienen un cerebro, una columna vertebral, tienen un sistema nervioso, tienen centros motores y al mismo tiempo tienen una mente que elucubra ideas y también les trae recuerdos a este presente. Y para poder comunicarse los unos a los otros necesitan de esa mente. Pero esa mente, cuando acciona una idea, el cerebro tiene que reproducirla de acuerdo a las neuronas que asimilan y captan esa energía mental, ¿cierto? Y luego pueden comunicarla, ya sea a lenguaje escrito, verbal, con algún gesto, algo. Comunicación. Entonces estáis siendo medium de vosotros mismos. Son medium de vuestros propios vehículos espirituales, de vuestros propios espíritus que emanan pensamientos tras pensamientos, emociones tras emociones, símbolos tras símbolos. Y luego, como sois mediums, cada uno de ustedes es un medium, quizás no a nivel tan formal como lo es este canal, pero igual lo son. Cada uno de ustedes de sí mismo.
al ser mediums, ustedes tienen la responsabilidad de usar vuestros centros motores, vuestras energías, vuestro cerebro y vuestros pensamientos de la mejor forma posible, tratando de hacer el más mínimo gasto de energía, cosa que no han aprendido aún todavía, porque derrochan mucha energía, incluso cuando hablan, incluso cuando miran. Eso lo hace de alguna forma ser especiales, porque así es como se va configurando la personalidad, dentro de un patrón energético y astrológico, y astronómico también. Cuando el espíritu quiere expresarse, se expresa completo, totalmente completo, a través de esa energía que envuelve el cuerpo y a través del cuerpo, cuando quiere comunicar algo. Pero como ustedes son medium, repito, ustedes solamente captan solo una parte de ese espíritu. Solamente captan una parte de ese espíritu. Y esa parte se puede, a lo mejor, no dividir, sino tratar de entender en algún porcentaje. Ese porcentaje va de acuerdo al desarrollo de vuestro potencial cerebral. ¿Qué significa todo esto, mis queridos amigos? Es muy simple. Significa que el 8, 9, 10, 11, con suerte 12% de capacidad de vuestro cerebro está relacionado con la captación, la percepción y el recibimiento de la energía de ese espíritu. No es que un 10% encarne y se exprese, sino que un 10, un 11 o un 12%, por así decirlo, entre comillas, ya que en otros varía porque es más alto y en otros es menor, es el potencial del cerebro. Ustedes han oído eso muchas veces, científicamente hablando. Eso significa que le podrían sacar más provecho y más partido a su cerebro. Si le sacan más partido a su cerebro, quiere decir que hay mayor desarrollo de vuestra conciencia y por ende recibirían más energía de ese espíritu. Y ya no sería a lo mejor un 10 o 12% del potencial de su cerebro. Simplemente recibirían un 30, un 40, un 50 o 60% de las capacidades de su cerebro, que aumentarían en sí. Como son medium, solamente captan, reciben, recepcionan una parte de ese espíritu. Pero el espíritu completo está ahí y encarnó completamente. No sé si me hago entender, queridos amigos. Pero ustedes, es importante que esto lo puedan analizar y asimilar poco a poco. ¿Qué sucede con alguien que se desarrolla espiritualmente o despierta la conciencia, como se dice hoy en día? O se ilumina, que es exactamente lo mismo. Con sus diferentes variantes, claro está. ¿Qué significa? Muy simple. Alguien iluminado, alguien despierto, desarrolló, primero no desarrolló, se autorreconoció, reconoció su propia conciencia, su propia naturaleza esencial, por ende desarrolló más la energía que envuelve el cuerpo, desarrolla más las células y todo el patrón genético de ese cuerpo, desarrolla la información genética de ese cuerpo biológico y al mismo tiempo desarrolla más el cerebro y con nuevas neuronas que trabajan a la par y al unísono, en concordancia y sincronicidad con todo ese desarrollo y despertar de la conciencia, y por ende se capta más, mucho más del espíritu. No necesariamente el 10 que se expresa y se capta el 90, o yo superior.
se capta más de ese espíritu completo. El Maestro Jesús, por ejemplo, Siddhartha Gautama, prácticamente captaban casi, por dar una cifra simbólica, el 100% de ese espíritu, que se expresaba a través de su cuerpo. Por eso el comportamiento de ellos era distinto al común de la gente. Ustedes todavía vibran a nivel muy personal y se mantienen un 10, 11 o 12% de su potencial del cerebro. Y al mismo tiempo sabemos ya que eso se relaciona con lo que se capta, se percibe y se recibe o se recepciona del espíritu. Pero no existe un 10 o un 90, no existe realmente un yo superior o un yo inferior, como divididos o algo aparte. Sí es verdad que este espíritu es una energía flexible y puede ser captada por un medium ajeno a ustedes, como en el caso de este canal. Eso es verdad, porque la energía en sí es flexible. Es como si dos conciencias se dividieran, pero en realidad es una sola, que ocupa solamente de forma flexible parte de esa energía, de ese espíritu completo, y que puede ser recepcionada por un medium, como en este caso, cuando recepciona o capta o se expresan a través de él los yo superiores de cada persona o consultante, que puede expresar o relatar las vidas pasadas, los traumas de esas vidas, para poder descargar esa energía negativa, emocionalmente hablando, y presentar un gran alivio en sí mismo y por ende en la malla energética y en el cuerpo, biológicamente hablando, de ese consultante que está relacionado con ese yo superior que está siendo canalizado en algún momento por un medio determinado. Mis queridos amigos, espero que poco a poco se vaya entendiendo y vamos a ir ahondando cada vez más. Preguntas sé que pueden haber o quizás no. Las dejaremos para más adelante. Por ahora, eso es lo que yo quería informarles, de forma precisa, contundente y eficaz. Los dejo con Chico Javier. Hasta pronto.